¿Por qué ha decidido dar la entrevista con el rostro tapado? Como somos una organización basada en la clandestinidad, es una orientación que hemos tenido que aparte de los del organismo nacional, sobre todo el Comando Central, los demás en cada entrevista, en cada foto, en cada imagen que vaya a ser publicada, debemos hacerlo con la cara tapada. Mi nombre es Gerson, pertenezco al Frente de Guerra Occidental Omar Gómez y me han asignado en este momento para esta entrevista. Yo vengo como vocero y representante del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez. Quería justamente iniciar con el proceso de paz. Ahorita el Ejército de Liberación Nacional está sentado en una mesa de diálogos con el gobierno desde el Frente de Guerra Occidental. ¿Qué opinan de ese proceso? Somos optimistas. Nos sentimos representados obviamente por la delegación que ha asignado el ELN. Ha sido un consenso nacional y recogen el sentir no solo del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, sino de todo el ELN. Pero si no estoy mal, a principios de año, digamos, el Frente Occidental fue muy crítico, quizá con la política de paz total del gobierno. ¿Cuáles eran los reparos frente a ese tema? Lo que más nos ha preocupado en la cuestión de la paz total es que no hay un deslinde categórico de las fuerzas militares con el paramilitarismo. Entonces eso siempre va a ser un obstáculo. ¿Por qué razón? Porque el paramilitarismo se encarga de acabar el tejido social y de hecho eso afecta mucho la cuestión de la paz. Las críticas eran frente a que la paz total también incluye dialogar con ellos, o ¿cuáles eran los reparos? Más que dialogar con ellos es que es una responsabilidad del Estado acabar el paramilitarismo, porque es que el paramilitarismo existe realmente es porque el Estado lo permite que exista. Ellos cooperan y trabajan de manera conjunta. O sea, una política contrainsurgente, y más que contrainsurgente también contra los procesos sociales. Hay un gobierno progresista en este momento, consideramos, pero entonces el viejo régimen sigue encrustado ahí y siguen funcionalmente a las políticas gubernamentales o neoliberales. Justamente, pues algo que se pregunta a Colombia después de tantos años de guerra es por qué aún seguir en armas, ¿no? ¿Por qué aún el ELN y el Frente de Guerra Occidental en esta zona, por qué aún siguen en las armas, por qué todavía persiste la guerra? La razón es sencilla, es que las causas que dieron origen al conflicto aún se mantienen, incluso más se acrecientan. La desigualdad social, como ustedes pueden ver en los territorios, la gente cada día vive en condiciones más indignas y eso nos mantiene aún en pie de lucha. Pero, digamos, para entender, ¿cómo cree que eso se logra, digamos, con las armas? ¿Cómo hacen ustedes la insurgencia para solucionar ese tema? Nosotros somos una parte de la sociedad que hemos decidido hacer la lucha a través de las armas, pero no es solamente la lucha de nosotros, también es la lucha de los pueblos, de las diferentes organizaciones sociales y de los diferentes clamores que piden. O sea, nosotros somos una partecita más, no es que a través de nosotros solamente se vaya a solucionar. ¿Qué es lo que necesitan para dejar las armas? Es muy sencillo, que se resuelvan las necesidades que requiere el país, que se hagan las reformas estructurales realmente profundas y de esa manera nosotros dejaríamos de existir si la desigualdad se reduce, si empieza a haber vida digna. Es sencillo. O sea, que ustedes no estarían dispuestos a una dejación de armas sin que se implementen esas cosas. Eso lo irá diciendo el proceso. Para eso está la participación de la sociedad. Irán haciendo el diseño de qué país queremos, el gran diálogo nacional. Ahí miraremos más adelante si se hacen los cambios estructurales que realmente quiere el país y si los que están en contra, como de la paz, digamos un pequeño sector, decide a ceder un poco sus privilegios. Claro, y ahí ese tema de la participación, ¿ustedes van a influir en ese tema con las comunidades o cuál va a ser
el papel, por así decirlo, en el territorio del ELN frente a esa participación? Las comunidades tienen su pensamiento propio a través de sus formas organizativas y de hecho conocen más que nosotros las necesidades más sentidas de ellos. Seguramente lo irán a plantear y tendrán una visión del país que quieren proponer. ¿Y el ELN acogerá? Eso se ha dicho, nosotros acogemos lo que oriente el pueblo después de lo que se diga del diálogo nacional. Justamente para ese diálogo, en el tercer ciclo, se acordó el cese al fuego bilateral, que ya lleva un mes. Ustedes desde el Frente Occidental, ¿cómo ven ese acuerdo? Pues en términos del cese hay preocupaciones. La situación que pasó en Siberia 1, están saliendo las pruebas de compañeros que sobrevivieron al combate, donde fue una operación conjunta entre las disidencias de la FARC al mando del mercenario Antonio Medina y la fuerza pública, o sea, con los militares. Entonces eso debe ser revisado de manera muy seria. Digamos acá en el San Juan, en esta zona en la que estamos, de Chocó, que ha sido una confrontación tan cruenta con el Clan del Golfo, ¿el cese al fuego ha mejorado las condiciones? O sea, digamos, ¿cuál es el balance aquí en el territorio? En términos de la operatividad militar, como tal, sí ha bajado un poco la intensidad, el sobrevuelo y el barco y, bueno, cosas así por el estilo. Pero la confrontación con el Clan del Golfo, que conviven y se mantienen muy cerca a las bases de las fuerzas militares, esa confrontación se mantiene y aún ellos les han venido abriendo espacio para que avancen. Entonces eso no se refleja en las comunidades como un alivio humanitario. Pero entonces usted habla de una connivencia del ejército acá o las fuerzas militares y el Clan del Golfo. ¿Eso ya ha sido denunciado? ¿Cuáles son las pruebas de eso, comandante? En diferentes ocasiones, como Frente de Guerra, hemos hecho la denuncia. ¿Qué es lo que pasa, Santiago? Mira, la gente, todas las comunidades y los pobladores de esta región saben, pero nadie se atreve a denunciar porque a ellos les toca estar saliendo y entrando y obviamente se pondrían la lápida en la frente. Ellos lo ven más que uno que conviven y han visto a la fuerza pública en San Miguel, por ejemplo, con los paramilitares. Hay vecinitos o se han encontrado de noche, que hay unos que han encontrado de noche. Hace poquito acá en el río Calima, el sábado, hicieron un retén en el sector La Mojarra. ¿Qué decía el comandante de los paramilitares que estaba ahí? Que la guerra de ellos era solamente contra el ELN y que con el ejército no se tiraban. Entonces una clara muestra de la connivencia y complicidad. De parte del ELN, ¿qué garantías hay en este cese? No es un secreto que durante este año ha habido varios paros armados decretados en el San Juan. ¿Eso va a seguir ocurriendo? Nosotros estamos cumpliendo con lo que se pactó, del cese a las operaciones ofensivas contra las fuerzas militares, de policía y de seguridad del Estado. O sea, nosotros consideramos que no hemos violado lo pactado en la mesa. Para ustedes, ¿cuáles son las reglas? Se habla del DIH, un cumplimiento del protocolo 2. Eso incluye, por ejemplo, nada secuestro a civiles, reclutamiento a menores de 15 años. Digamos, ese tema del DIH lo tienen claro, digamos, no va a haber secuestros ni reclutamiento. Sí, la cuestión de las retenciones será un tema de debate en la mesa. Cuando se oriente que no hay más retenciones, que se parte dentro de la mesa, pues lo asumimos como Frente de Guerra y lo asume toda la militancia del ELN. Y la cuestión del reclutamiento, en primer lugar, nosotros no hacemos reclutamiento forzado. Aquí el que viene de manera voluntaria. Y las incorporaciones dentro del ELN están permitidas a los 16 años en adelante. Entonces consideramos que estamos cumpliendo también con el derecho internacional humanitario dentro de ese punto. Las comunidades les hacían un llamado a los actores armados, entre ellos ustedes, de no más violencia contra la mujer, contra sus cuerpos, de no más minas. ¿Qué respuesta hay para las comunidades? Nosotros no tenemos una sola queja de una violación de un guerrillero del ELN contra ninguna mujer de la región. Lo que toca hacer la diferencia. Una cosa somos nosotros que tenemos un estatus político y tenemos unos ideales. Otra cosa son otros grupos del paramilitarismo que viven consumiendo droga y no tienen ninguna ideología. Ellos simplemente son mercenarios
y como mercenarios actúan. Y frente al tema de las minas, comandante, ahí... Las minas antipersonas, eso debido a la confrontación han habido siembras de minas. También será un tema de debate, me imagino, en la mesa, a ver cómo hacemos los desminados humanitarios, pero que también el gobierno se comprometa a brindar seguridad para que no se mantenga la confrontación que aún estamos viviendo. Y justo ahí entra el tema que ha puesto esta región en el foco, y es la declaración del Medio San Juan, de la región del Medio San Juan y Bajo Calima como zona crítica, ¿no? Y los alivios humanitarios. El Frente de Guerra Occidental, ¿cómo está comprometido en ese tema de los alivios humanitarios? ¿Por qué es tan difícil que lleguen los alivios humanitarios a esta región? Por la connivencia, diría yo, de la fuerza pública con el paramilitarismo. Si no fuera por ello, la gente estuviera viviendo en sana paz, porque el paramilitarismo aquí no tendría cómo pegar, cómo enraizarse. Ellos mantienen en Ismina, en los cascos municipales, pues, que es control completamente del Estado y su fuerza pública. Y se mantienen cerca las bases militares, porque con nosotros no han podido, cada vez que nosotros podemos, nosotros nos los encontramos, los hacemos retirar, les confrontamos, pero la fuerza pública no es lo mismo. Pero entonces, ¿qué le ha informado la mesa? ¿Qué implica que aquí vayan a haber unos alivios humanitarios? Eso en concreto, ¿ustedes qué entienden? ¿Qué se ha dicho? Van a retornar algunas comunidades que han estado desplazadas, digamos en el Bajo Calima. Pero resulta que en el Bajo Calima ahorita el Estado no fue capaz de garantizar la seguridad para llegar los gestores de paz del ELN, porque los paramilitares se encuentran allí a escasos minutos de la fuerza pública y hacen retenes, hacen presencia, y eso alteró el tema de la llegada de los voceros. Las comunidades, lo hemos escuchado acá en este viaje, piden un cese multilateral, que haya un cese multilateral. ¿Qué se necesita para eso? Eso no depende únicamente de nosotros. Nosotros hemos tenido la disposición de que lleguen los alivios humanitarios. Tampoco hemos sido nosotros los que hemos estado invadiendo el territorio de un adversario. No, a nosotros nos quieren sacar del territorio y nosotros no nos vamos a dejar sacar. Nosotros nos toca defender estos territorios donde nos hemos mantenido por décadas, y nos toca hacerlo a como nos los planteen. Las comunidades hablan mucho del 2017, cuando se hicieron unos pactos, de unas treguas de no agresión entre el clan y el ELN. Hay un canal de comunicación que se necesita para que eso sea, para que haya una tregua y un cese multilateral de fuego. A nosotros en ese momento nos hicieron el llamado las comunidades, aceptamos y dijimos listo, paremos la confrontación y que nos respetemos ciertos territorios. Eso se hizo hasta que hace 2 años que el Clan del Golfo decidió romper de manera unilateral y metérsenos al territorio a confrontarnos, y hace 2 años estamos en confrontación en este río. ¿Usted no ve una tregua posible? Uno de querer quisiera, pero las situaciones no se prestan, porque es que en primer lugar no hay confianza. Porque si usted conmigo hacemos un trato, en el momento que lo vayamos a romper debemos hablar, bueno, hasta aquí llegamos por esto y esto, o no vamos más. Pero si yo le presto las llaves de mi casa, se las dejo, y usted me mete y se me saca el congelador, yo no le vuelvo a dejar las llaves, porque usted me va a llevar el televisor y me va a llevar el resto de cosas que tengo en la casa. Entonces no hay confianza. Para terminar, comandante, digamos, ¿qué mensaje hay? ¿El Frente de Guerra Occidental está comprometido con la paz en este proceso de paz y en este cese? Más que el Frente de Guerra es el ELN. O sea, el ELN tiene un mandato de Congreso de explorar una salida política al conflicto. No de ahorita con este gobierno, sino que eso lo mandató el 5º Congreso, que fue a finales de 2014. En eso estamos comprometidos todo el ELN. El Frente de Guerra Occidental no es una rueda suelta, y somos un frente, como todo, centralizado a las políticas nacionales y a las orientaciones del organismo nacional. Y frente al cese, entonces, la garantía es que van a cumplir el tema de las ofensivas, pero con el Clan del Golfo pues no hay ningún trato. Nosotros estamos cumpliendo con lo acordado, que el cese reza de parar las operaciones ofensivas contra las fuerzas militares y de policía y de seguridad del Estado. Pero con el Clan del Golfo, ni con los FARC, ni con otras, no se ha hecho ningún acuerdo. Entonces con eso seguramente seguirá la confrontación hasta ver cómo se irá desarrollando más adelante, si hay alguna manera de dialogar o miramos cómo suceden las cosas.
Chao.